La porción de esta semana se llama Lesleja, que significa vete para ti. Bien, ¿no? Que va desde Génesis capítulo 12 al capítulo 17, versículo 32. Muy bien. Para los que nos miran a través de YouTube, si sos de esas personas que no soporta ver a una mujer predicar, bueno, este video no es para ti. Pero si querés escuchar realmente lo que Dios quiere decirte hoy, quédate hasta el final del video, porque esto es parte de lo que hoy sos como pueblo de Israel. Y yo le titulé Conoce tu descendencia a partir de Abraham, o conoce tu identidad a partir de Abraham. Y quiero comenzar con unas preguntas que en estos últimos días me venían haciendo, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿vos sos judía? Otra de las preguntas es, ¿cuál es la fe que profesás? Bueno, sos de Israel. Esto no sería una pregunta, pero fue como una afirmación, pero vos no sos de Israel, no sos judía, ¿no? Y estas preguntas surgen porque muchos de los que nos conocen saben que celebramos el Shabbat, ¿no? El día de reposo, las fiestas para ellos judías, ¿no? Mi hermano trabaja en una empresa que el patrón es judío. Entonces le mandé un video de una comida, me dice, ¿pero qué es el Shabbat? ¿Pero vos no sos judía? No entiendo, dice, ¿qué es lo que estás enseñando, no? Entonces, bueno, le expliqué lo que yo le voy a explicar ahora, ¿no? Pero claro, muchas de estas preguntas parten de la base del desconocimiento bíblico, ¿no? Para una persona que está en el mundo, o sea, que no tiene un conocimiento bíblico, no tiene ni idea, ¿no?, de estas cosas. Y unas personas que quizás tienen un poco de conocimiento bíblico, incluso teólogos, te pueden preguntar, pero vos no sos judía, vos no sos, o tenés descendencia, ¿no? Pero muchas veces, como hoy oraba, ¿no? Hay muchas personas que están cegadas, ¿no? Que no conocen realmente su identidad. Piensan que son parte de un pueblo, los gentiles, y que, bueno, son hijos de Dios. Y esa es la única identidad que ellos conocen. Pero esa identidad como que carece de raíz, vamos a decir, ¿no? Entonces quiero que tomemos como base Génesis capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Quiero que para contexto, en esta porción nos habla cuando Dios mandó a llamar a Abraham, ¿sí? En el capítulo 12, Dios mandó a llamar a Abraham de Ur de los Caldeos, y dice que Abraham creyó en Dios y dijo, bueno, voy a seguir, ¿no? Y dice que se fue con su sobrino Lot, y bueno, pueden ver que pasó hambre, que tuvieron que irse a Egipto, luego Lot y Abraham crecieron en número, crecieron en riqueza de ganado, y dice que había altercado entre sus obreros, sus empleados, vamos a decir, ¿no? sus pastores. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Dice que Abraham y Lot se separan. Dice, no, mira, si vos querés ir a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero no nos peleemos, o sea, no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos, ¿no? Y podemos ver una primera división del pueblo de Dios, ¿no? Si bien la promesa era para Abraham, ¿no?, para su descendencia, vemos una división acá. Y después podemos seguir leyendo que Abraham, 14, libera a Lot cuando fue llevado cautivo por reyes. Podemos ver en el capítulo 15 que Dios le promete descendencia. Abraham ya era de edad avanzada, y veía que bueno, Sara no era estéril, no podía tener hijos, y lo único que tenía era al mayordomo. Y dice el capítulo 15, versículos 4 y 5. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará o sea, el mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Toda esta porción y la vida de Abraham nos habla principalmente de la fe, no de lo que hizo Abraham.
sino de la fe que actuó en él. Y quiero que partamos de la base que le dijo: así será tu descendencia. Es imposible poder contar la descendencia, es imposible, contar las estrellas, así sería su descendencia. Amén. Entonces, quiero que, se lo voy a estar leyendo igualmente, pero tengo acá escrito en el pizarrón, para conocer un poquito nuestra descendencia, de dónde salimos, ¿no? No es que somos gentiles y porque sí, somos algo separado del pueblo de Israel, ¿no? Y aquí en Génesis 15, versículo 5, nos dice que Abraham tendría descendencia tan grande como las estrellas de los cielos. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob se le cambió el nombre por Israel, ¿sí? Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Cada una tenía de sus esposas, sus 2 esposas, Lea, Raquel y Bila y Silpa, que eran las siervas de sus esposas, ¿no? A estos hijos se les conoce como las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero mucho tiempo después, seguimos leyendo la historia, se levantan reyes. Se levantó Saúl primeramente, luego David, Salomón y sus hijos. Empezaron a reinar sobre Israel. ¿Pero qué pasó? En Primera de Reyes, no lo voy a leer, pero los que están viendo este video, pongan pausa y busquen. Primera de Reyes, capítulo 12, nos habla acerca de la división de las 12 tribus de Israel. Los hijos de Israel se dividieron en dos en el reino del norte, con Roboam, el que estaba reinando, que sería Judá y Benjamín, y 10 tribus en el sur, reino del sur, que también se le conoce, podemos ver muchas veces en la Biblia que Dios habla: dile al pueblo de Israel o dile al pueblo de Judá, ¿no? Estas 10 tribus se le conoce como Israel o Efraín y Manasés, con el rey Jeroboam. Pero ¿quiénes son Efraín y Manasés? ¿Saben quiénes son Efraín y Manasés? Son los hijos de José, que tuvo en Egipto. Manasés fue el primogénito. Pero ¿se acuerdan ustedes que dice que Jacob bendijo a los hijos de José y dice que cruzó sus brazos? Entonces hizo como primogénito a Efraín y los adoptó. Efraín y Manasés son adoptados por Jacob en lugar de Rubén y de Simeón. Entonces podemos ver en muchas partes de la Biblia que Dios habla a la casa de Judá o a la casa de Israel, ¿no? Y podemos ver que en este punto, así como veníamos, como dije, ¿no?, que hubo una primera división acá entre Abraham y Lot, sucedió también lo que en este futuro, con los reyes, se dividieron, ¿no? Se dividió el pueblo. Y yo puse: un pueblo dividido es un pueblo débil. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Los judíos, los de la tribu de Judá y Benjamín, parte de Benjamín, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la tribu de Israel fue llevado cautivos a Siria, perdiendo así su identidad. Eso lo pueden buscar en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 12. Se recomienda que se pueda leer todo el pasaje. Y Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer en este. Segunda de Reyes, capítulo 17, nos dice cuando la tribu de Israel fueron llevados cautivos. Y vamos a ver qué pasó con este pueblo, con esta tribu. Dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue llevado su siervo y fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ellos 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Ebor,
junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Pero los hijos de Israel, fíjense, como dije, un pueblo dividido es un pueblo débil. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia, a Siria, perdiendo así su identidad. ¿Cómo perdieron su identidad? Dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Dios. Fíjense en que secretamente, para Dios no hay nada secreto, ¿no? No hay nada oculto para Dios. Edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y podemos ver que se levantaron estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo del árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a ídolos, dice, ¿no? Fíjense, ellos, la tribu de Judá vuelve, son liberados, vuelven a su tierra, vuelven a adorar a Dios. Pero la tribu de Israel, la casa de Israel, cometió tal pecado que comenzaron ¿a qué? A tener idolatría, a rebelarse contra Dios, ¿no? Entonces ellos perdieron su identidad. Quizás usted me puede decir, bueno, en un comienzo fueron estos llevados cautivos y ellos conocían su descendencia aún. Pero ¿qué pasa? Ellos tuvieron más hijos y los hijos de sus hijos siguieron teniendo hijos y perdieron el conocimiento de la ley. Podemos ver que mucho tiempo después es leída la ley y la gente llora, pero ¿cuánto tiempo hemos estado lejos de Dios? ¿No? Podemos ver que nuevamente se le lee la ley. Entonces ellos empezaron a ser esparcidos por todo el mundo, asimilando naciones, griegos, macedonios, de todo tipo de naciones. Ellos empezaron a esparcirse, perdieron su identidad, perdieron el conocimiento de cuál era su descendencia, de qué era la forma que Dios quería, perdieron la fe en Dios, ¿sí? Entonces, quizás ustedes me pueden decir, puede escuchar un evangélico, ¿no? Tradicional, y me puede decir, bueno, pero yo soy gentil, yo no soy de Israel. Y ahora vamos a entrar en esto tan hermoso que Dios nos ha revelado a través de su gracia y misericordia. No es por nuestra cara bonita, sino que fue su gracia que tuvo en nosotros, su misericordia para mostrarnos esto, ¿no? Entonces, partamos de la base de que algunas personas nos pueden decir, bueno, pero yo soy gentil. ¿Qué significa ser gentil? Griego, fuera de pacto, extranjero. Entonces un gentil no está bajo el pacto de Dios, no está bajo las promesas de Dios. Entonces ahora tendríamos que recapitular un poquito lo que estamos diciendo, decir, ¿realmente seguís siendo gentil? ¿Estás bajo la promesa? No, pero yo creo en Cristo. Pero vamos a ver que incluso estando en Cristo tenemos que estar unidos con otra cosa. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a leer Gálatas. Gálatas capítulo 3. Dijimos entonces que un gentil es una persona extranjera, fuera de pacto, fuera, lejos. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Versículo 16. Pueden leer todo el capítulo yo para que no se haga tan largo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a la simiente como si hubiese de muchos, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La palabra aquí simiente significa en griego semen, así como se pronuncia es en griego, ¿sí? Significa semilla, simiente, descendiente, descendencia. O sea, de la descendencia de Abraham, que es en Cristo, son todos aquellos que tienen fe. Amén. Entonces, podemos
ver una cosa aquí. Si por un lado tenemos que esta palabra simiente significa, lo voy a decir, semilla del hombre, para que no suene tan feo, también en otras partes repite esta palabra, también se puede tomar como descendencia. Entonces hay una descendencia de Abraham que puede ser tanto como carnal, como de hombre, o también su descendencia a través de la fe. No lo sabemos, quizás nosotros somos descendientes por su carne, vamos a decir, pero también podemos ser descendientes a través de la fe. Entonces tenemos esos dos grupos, ¿no? Descendientes de la carne o descendientes. Vamos a leer Romanos capítulo 9, que esto nos afirma. Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué promesa? De que iba a ser los descendientes, pero ¿qué actuó primero? Por la fe. O sea, no todos son israelitas, no todos son hijos de Abraham, ¿sí? O sea, pueden ser hijos de Abraham según la carne, pero no son hijos de Dios. O sea, no andan conforme a la fe, conforme a las esperanzas y al evangelio de Dios. Amén. Entonces, tenemos esos dos grupos, repito, ¿no? Los que son de la carne, que pueden o no ser hijos de Abraham, que actúan en la fe, o los que actúan en la fe, pero no son de la carne. Vamos a comprender un poquito Romanos capítulo 11, que nos habla acerca de el remanente de Israel. Y ahora ténganme paciencia, pero lo vamos a leer este capítulo porque es muy hermoso para poder comprender el plan de Dios. Romanos capítulo 11 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Muchos hoy en día dicen, no, ahora somos los gentiles, el pueblo de Israel ya fue desechado, fue dejado, porque ellos no creyeron en Jesús, entonces nosotros los gentiles pasamos a ser parte del pueblo de Israel. No, acá nos dice claramente, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerdan lo que veníamos leyendo? Que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, y dice que empezaron a hacer altares, ¿no? Y dice que Elías le oraba a Dios, decía, pero me quieren matar, hicieron altares, no hay nadie que proclame tu nombre, ¿no? Y Dios dice, y así pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así, también, aún en este tiempo, ha dado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, de manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Vamos a leer el versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son estos gentiles? Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias santas también la masa
restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y acá me empieza a hablar algo muy interesante que me encanta, ¿no? Dice, pero si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. A ver, lo entendemos así. Este es un árbol natural de olivo, ¿no? Está la raíz y todas estas son las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Ellos desobedecieron y Dios los arrancó, las desgajó, ¿no? Y este vendría a ser el olivo silvestre, los gentiles. Y dice que Dios agarró a estos gentiles porque tenían fe en Jesús y los injertó en el olivo natural, ¿no? Y dice así, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, hoy los gentiles, ¿no? Dicen, no, nosotros fuimos injertados y bueno, el pueblo se perdió la oportunidad de ser salvo, se perdió, ¿no? Y se jactan, ahora nosotros somos el pueblo escogido por Dios, ahora Israel ya no está más, porque pecaron, ¿no? Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pues bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Vieron que todo es a causa de la fe, no es las obras antes que la fe, sino la fe, ¿sí? No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios, que no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Más bien la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. ¿Quién es esa bondad? ¿Quién es esa raíz? Yeshua. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Los de la carne, el pueblo de Israel y los gentiles. El pueblo de Israel pecó, fueron desgajados, los gentiles fueron injertados en el olivo natural, que es Yeshua, quien alimenta todas las cosas. Pero esto tiene un plan perfecto. Dice que es para darle celos al pueblo de Israel, para que digan, no, pero la fiesta es para nosotros. No. Pero no para los gentiles. Por eso mucha gente, incluso los judíos, ven que uno puede estar celebrando y dicen, no, pero si ustedes no son judíos, ¿qué están haciendo? Se enojan. Hasta que ellos puedan ver y reconocer y salir de su incredulidad y reconocer a Yeshua como su Señor y Salvador. Amén. Entonces veníamos hablando en Romanos capítulo 11, ¿no? Tenemos el olivo natural y el olivo silvestre, o sea, Israel y gentiles injertados en Yeshua. Entonces, comprendiendo esto, podemos entender la parábola del hijo pródigo. No la voy a predicar, pero todos conocen esa historia, ¿no? Que hubo un padre, tenía 2 hijos, ¿no? Y que uno se quedó con el padre y el otro quiso la herencia, se fue al mundo, perdió su identidad, vendió toda su herencia, fornicó, tuvo otros dioses, comió con las comidas de los cerdos, ¿no? Después recapacitó y dijo, no, yo voy a volver. Si en la casa de mi padre no me hace falta nada. ¿Y qué pasó con el hijo que se había quedado? Tuvo celos. ¿Se entiende quiénes son esos 2 hermanos? Entonces, no la vamos a buscar, ¿no? Pero podemos entender también otra historia hermosa que hoy estábamos cantando, Soy oveja, en Juan capítulo 10. Incluso yo hice una canción sobre este versículo, este capítulo, y quiero que podamos leer Juan capítulo 10 del 1 al 18. Hoy vamos a leer bastante pero es necesario para que no perdamos nada. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. A las propias, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Ustedes saben que en Israel, en Jerusalén, estaba antes rodeado por un muro, ¿no? Una muralla, ¿no? Y en cada una de esas murallas, o sea, en toda la muralla, habían diferentes puertas que podían entrar en diferentes lugares, ¿no? de Jerusalén. Y una de esas puertas se llama la puerta de las ovejas, donde entraban las ovejas, básicamente. Y dice que era una puerta chiquitita, muy angostita, que era para que el pastor y las ovejas puedan entrar a Jerusalén. Y dice que las ovejas que entraban por ahí estaban en dirección a Belén, donde la región esa era donde criaban ovejas, ¿sí? Había en su mayoría pastores, ¿sí? Entonces dice que el pastor se pone delante de esa puerta angostita y llamaba a las ovejas con un silbido y las ovejas entraban por esa puerta. ¿Y saben lo curioso de esto? Que cuando entraban por esa puerta, dice que iban y las lavaban en el estanque de Betesda, ¿sí? Muchas de esas ovejas eran inspeccionadas para hacer sacrificios. Esto es hermoso poder ver esto, ¿no? Y dice que cuando Yeshua les dijo esto acerca de las ovejas, dice que ellos no entendían, no comprendían. ¿Qué estás hablando? Ellos podían entender y conocían, ¿no? Ah, sí, allá hay una puerta de las ovejas, que entran las ovejas, pero ¿y qué nos quiere decir? Y dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. O sea, que Dios les estaba enseñando algo que ellos conocían en su vida cotidiana, ¿sí? Conocían de esa puerta, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y ¿qué las hace? La dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, o sea, no les interesa. Y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí podríamos decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la descendencia de Abraham? En primer lugar, nos hablan de que sus ovejas propias, tenemos un grupo de ovejas propias de Yeshua, que las llama y las trae. Pero dice, versículo 16, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, aunque también debo traer, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dice, habrá dos rebaños, dice que habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas ovejas de otro redil? Los gentiles, que Dios también iba a traer a su rebaño. Amén. Por eso Yeshua también nos dice en Mateo 15:24 que Él vino por las ovejas de la casa de Israel. Y no solo por las ovejas, sino por ese redil que estaban dispersas. Mateo capítulo 15, versículo 24. Él vino a buscar al pueblo de Israel, que estaban asimiladas en todas las naciones, asimiladas hoy incluso están asimiladas en religiones, en catolicismo, con los evangélicos, los pentecostales, los bautistas, los mormones. Hay mucha gente que está dispersa por todo el mundo y que Dios las va a llamar. Y las va a llamar por nombre. Amén. Entonces, qué hermoso poder ver esto y comprender que así como ese olivo natural desgajó a
a los que eran por naturaleza, injertó a los gentiles, pero también volverá a injertar a aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Ahora entonces podemos entender y comprender por qué celebramos las fiestas. Porque comprendemos y entendemos que nosotros somos parte del pueblo. O sea que ya no son dos pueblos separados. En Dios no hay división. El que divide es el hombre. Amén. Efesios capítulo 2 nos habla que de ambos pueblos hizo uno. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, asimilando costumbres paganas en otro tiempo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá nos aclara, ¿no? Si no, yo soy parte del pueblo de Israel porque guardo los mandamientos. No, somos parte del pueblo de Israel por la fe, no por las obras. La fe, obviamente, por la fe nosotros vamos a orar, pero no es por la fe, no es por las obras, perdón. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano. O sea, una vez que nosotros... pregunto, ¿Abraham fue llamado circunciso o incircunciso? Abraham no se había circuncidado cuando Dios lo llamó. Entonces, todos aquellos que tenemos fe, así como Abraham tuvo fe en Dios, somos circuncidados en Él, ¿no? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ¿de dónde? De Israel, y ajenos a los ¿qué? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, aquellas personas que dicen, no, pero yo soy gentil. Bueno, entonces estás alejado de las promesas, estás alejado del pacto de Dios. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo, su sangre, nos hace ser cercanos, ciudadanos del pueblo de Israel, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos. O sea, había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel y los gentiles. Era tan división que hoy incluso lo podemos ver. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién estaban lejos? El pueblo de Israel, que se había gentilizado, o sea que había perdido totalmente la raíz de su descendencia, ¿sí? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros, ni advenedizos, extranjero, gentil, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos gentiles, ¿sí? Somos parte del pueblo de Israel. Amén. Gálatas 3 nos dice,
versículo 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en Yeshua, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Siguen siendo gentiles? No, linaje de Abraham sois. ¿Por qué? Por la fe. Es lo único que tenemos en común, la fe en Dios. Y quiero terminar con Deuteronomio, capítulo 30, que nos dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, la decisión de elegir el camino de Dios, los mandamientos, los preceptos, las fiestas, el Shabbat, vendrán sobre ti, dice, la bendición y la maldición. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios. Dios los esparció por la desobediencia. Y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tu hijo, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh te hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando obedecieres, versículo 10, a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿No nos traerá y nos lo dará a oír, para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos la traiga y nos los haga oír, a fin de que cumplamos? Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. La ley de Dios no es tan difícil. Él nos circuncidará, pero cuando nosotros nos convirtamos al Señor, nos atraerá de todos los pueblos a donde Él nos haya esparcido. Entonces, termino con esta pregunta: ¿realmente eres gentil o quieres seguir siendo parte del pueblo gentil? ¿O has comprendido que eres una oveja perdida de la casa de Israel que ha adoptado costumbres que el mundo ha dado, o incluso el hombre, aunque parezcan bíblicas, aún sigues queriendo festejar estas fiestas cuando Dios nos ha mandado tantas fiestas y un día tan especial como el día de reposo? Entonces quiero que te quedes con este mensaje, que tu descendencia es a partir de Abraham, a través de tu fe. Amén. Shalom a todos.